Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Ahora estamos publicando 2 episodios a la semana, uno el martes en la noche y el acostumbrado capítulo del sábado. Sabemos que y si no les alcanzan los ojos para leer todas las noticias, suban el volumen que hacemos la tarea por ustedes. Y este es nuestro temario de hoy. Empezamos hablando de las negociaciones entre el gobierno Petro y el ELN que parece van tomando cada vez más cuerpo. Luego hacemos una avanzada internacional para medir el pulso de la situación política de algunos países y finalmente nos adentramos en el informe de la ONG Global Witness sobre el asesinato de líderes ambientales. Empecemos. Tal como lo expresaba el presidente Petro antes de la posesión, en lo que lleva de su mandato, la paz total es una de las aristas más importantes para el desarrollo de su plan de gobierno. Para hablar sobre el avance de las conversaciones entre el gobierno Petro y el ELN, lo que ha sucedido en los últimos días, la noticia que recibimos esta semana, y además para entender en lo que va la agenda con esa guerrilla, nos acompaña Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Luis Eduardo, ¿cómo está? Bien, Juan Pablo, un gusto y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo. Luis Eduardo, pues antes de abarcar la noticia, digamos, más reciente, que la tuvimos hoy, martes 4 de octubre, echemos un poquito para atrás. ¿Qué había pasado en estos últimos días desde la última vez que conversamos, cuando se conoce que algunos miembros de la delegación de paz de este grupo insurgente emprenden su viaje de regreso a Colombia para adelantar consultas con sus tropas? ¿Qué se venía acomodando ahí para que llegáramos al anuncio que se da hoy martes? Bueno, estábamos hace unas semanas en la expectativa de cómo iba a evolucionar este proceso entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y la guerrilla del ELN. Y las últimas noticias, pues, creo que hay que resaltar es, uno, la aplicación del protocolo que permite la salida de la delegación de diálogo del ELN de Cuba, lo cual sucedió el domingo pasado, el domingo 2 de octubre, de una delegación que había permanecido en Cuba desde abril del 2018. Recordemos que estas negociaciones arrancaron en Quito en febrero del 2017, pero por los tristes hechos del asesinato de unos periodistas ecuatorianos en la zona de frontera, el presidente del Ecuador dio por terminada la facilitación de Ecuador y le pidió algo a la delegación del gobierno y a la delegación del ELN que por favor se fueran de Ecuador. O sea, en pocas palabras, nos echaron de Ecuador. Y entonces en esa crisis que pasó en marzo del 2018, el gobierno del presidente Santos y el ELN acordaron trasladar esa mesa a Cuba y Cuba muy amablemente recibió la mesa. Así terminó el gobierno del presidente Santos. Luego, el inicio del gobierno del presidente Iván Duque. El presidente Duque siempre colocó unas precondiciones para sentarse. El presidente siempre fue consistente en esa exigencia desde la campaña presidencial de que solo se sentaría si el ELN hacía unos gestos de manera unilateral. Y el ELN siempre insistió en que no tenía interés en un gesto unilateral, sino que todo debía ser considerado en la mesa, en una bilateralidad. Entonces, eso digámoslo, esa crisis se agravó cuando el ELN colocó una bomba aquí en la ciudad de Bogotá, en la Escuela General Santander, una bomba que fue terrible porque hubo 22 muertos, todos jóvenes escuelantes de la policía, o sea, ni siquiera eran graduados de la policía, sino que habían ingresado a estudiar hacía pocas semanas a la Escuela General Santander. Esto pasó en enero del 19 y luego ya hubo una ruptura por parte del presidente Duque y un desconocimiento de un protocolo, porque estas negociaciones tienen un protocolo de ruptura que establecía que si se rompían
negociaciones, la delegación del ELN debía retornar en condiciones seguras al territorio colombiano vía Venezuela. Entonces, eso es lo que ha pasado el domingo anterior, o sea, se ha aplicado ese protocolo, la delegación ha salido de Cuba y siempre pues tener presente el trabajo de Cuba que pues que ha sido importante y por el cual también ha sufrido una nueva presión y una nueva agresión de parte del gobierno de Estados Unidos al colocarlos en esta lista. Y entonces esos son los hechos últimos antes de lo que pasó en estos días sobre el anuncio del gobierno colombiano y del ELN de que van a retomar este proceso a partir del mes de noviembre, pues muy seguramente en Venezuela, como fue el anuncio que se hizo en Caracas. Y esos son los hechos, Juan Pablo, esos son los hechos. ¿Qué sucedió hoy 4 de octubre? ¿Cuál fue el anuncio que se da y qué significa eso con miras pues al diálogo? Hoy, martes 4 de octubre, ha sido una declaración oficial del gobierno colombiano y de la guerrilla del ELN. Por el gobierno estuvo presente el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, acompañado del senador Iván Cepeda, de Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el delegado de la Conferencia Episcopal para Asuntos con el Estado y que ha acompañado todo este esfuerzo de paz, los señores Carlos Ruiz Macieu y Raúl Rosende de la Misión de Naciones Unidas. O sea, estaba el gobierno acompañado por Naciones Unidas, la Comisión de Paz del Senado que preside el senador Iván Cepeda y el delegado de la Conferencia Episcopal. Y por el lado del ELN estaban el primero y segundo comandante, Antonio García y Pablo Beltrán, y el integrante de la Dirección Nacional del ELN, Aureliano Carbonell. Estos dos últimos, tanto Pablo Beltrán como Aureliano, han sido como los coordinadores de esa delegación de diálogo que ha permanecido en Cuba los últimos 4 años y 5 meses, desde abril del 2018 y que salieron de Cuba el pasado domingo. Y tanto el gobierno como el ELN fueron acompañados por los países garantes, ¿no? O sea, diplomáticos de Cuba, de Noruega y de Venezuela. Y han anunciado tres cosas. Uno, retoman el proceso de diálogo y negociaciones, o sea, que van a retomar el proceso, haciendo referencia a que hay una historia construida y unos referentes entre el gobierno Santos y el ELN, que es lo que se trata de retomar ahora. Antonio García recordaba que esto inició, él mencionaba la fecha hoy, 22 de agosto del 2012, que es la fecha en la cual hubo una primera reunión entre el ELN y el gobierno del presidente Santos. Estuvo Fran Pérez en el Palacio Miraflores, 22 de agosto del 2012, o sea, algo que pasó hace más de 10 años. Y el primer punto es retomar ese proceso. El segundo punto es la reafirmación de que este proceso requiere de una amplia participación de la sociedad para que vaya hacia adelante. Y lo tercero, de que esta mesa se reinstalará después de la primera semana de noviembre. Esos fueron los tres anuncios hoy, que son anuncios muy importantes, por supuesto. También se manifiesta en la oposición venezolana sobre este tema, haciendo críticas a Maduro por su participación como garante del proceso. ¿Qué está sucediendo, digamos, políticamente en Venezuela y puede esto llegar en algún momento a afectar ese diálogo en el vecino país? El tema de la guerrilla colombiana siempre ha sido un tema de discordia al interior de Venezuela. Es un tema, digámoslo, con cierto impacto en la vida venezolana desde hace muchas décadas, por lo menos 4 décadas, desde los años 80. Entonces, yo comparto la valoración de que el ELN es una guerrilla binacional, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que el ELN no está en Venezuela. El ELN ha echado raíces en Venezuela, no sé si la vez pasada hablamos de eso, pero digámoslo, así como el Estado colombiano ha perdido la soberanía sobre su territorio, igual le ha pasado al Estado venezolano. O sea, el ELN ha echado raíces allá de manera autónoma, con capacidad de moverse allá y de estar en el territorio venezolano. Entonces, si este es un tema de polémica dentro de Venezuela, lo que yo podría decir es que para este esfuerzo de paz nosotros necesitamos contar con el gobierno venezolano y el gobierno venezolano es el gobierno que preside Nicolás Maduro y tenemos que contar con ese gobierno, tenemos que contar con su apoyo o sea, lo que pasó el domingo de salir de La Habana hacia algún lugar de Venezuela, porque no sabemos si fue Caracas o Barquisimeto o Valencia o Maracaibo, pues fue con el apoyo del gobierno venezolano. Entonces, del lado colombiano, pues tenemos que seguir trabajando con el gobierno venezolano y el gobierno venezolano es el gobierno de Nicolás Maduro para este esfuerzo de paz. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Igual se ha manifestado pues esta intención de participar de la paz total, pero también desde el ELN ha habido algunos reparos en algunas voces
frente a lo propuesto por Gustavo Petro, claro, todo dentro del diálogo que se va a venir, pero ¿qué tipo de discusiones podemos esperar frente a este escenario o esta idea o este objetivo de la paz total? Los reparos que tiene el ELN son consideraciones políticas que quizás estén en el marco del proyecto de ley que está en curso, la renovación de la ley 418, que quizás lo que yo he escuchado es que el proyecto de ley no diferenciaba entre grupos armados y estas mafias y bueno. Entonces, porque siempre en el discurso y en la comprensión del gobierno se entiende que la única negociación política es con el ELN, la única negociación con una agenda, con un sentido de globalidad, de considerar los temas, una perspectiva de agenda de transformaciones es con el ELN y que con los otros grupos, aún también con las disidencias de las FARC, el referente es el acuerdo firmado con las FARC, por lo menos con los que fueron disidentes de la firma, la segunda Marquetalia, y con los que no entraron al proceso, pues habrá que ver cuáles son las consideraciones, pero digamos lo que con las FARC ya hubo una negociación global y no se va a volver a abrir una negociación con las FARC que mayoritariamente entró al acuerdo de paz. Y que con las mafias, esos grupos que están centrados exclusivamente en el control de rentas como su finalidad principal, pues lo que hay es un esfuerzo de sometimiento. Entonces, ese punto, digámoslo, de los reparos del ELN, pues se pueden conversar, pero digámoslo, siempre ha sido claro que nadie está metiendo al ELN en el mismo saco de las mafias. O sea, que se entiende que una cosa son las mafias, cuya centralidad está en el control de rentas, y otra cosa es el ELN, cuya centralidad ha estado en una rebelión política y en una agenda y un discurso político de transformaciones. Entonces, ahí mi primera consideración sobre tu pregunta. Y sobre lo que va a pasar en las próximas semanas, pues yo creo que lo que vamos a ver es la conformación del equipo negociador por parte del gobierno y la conformación del equipo negociador por parte del ELN. Igualmente, ambas partes van a utilizar estas semanas de octubre y quizás de principios de noviembre para preparar sus equipos, para afinar su estrategia, para afinar sus propuestas de diseño. O sea, entendamos que es una negociación entre partes diferenciadas. O sea, si bien hay identidades entre el gobierno y el ELN, la identidad de promover una participación, de promover un sentido de transformaciones, pues son dos actores muy diferenciados, ¿no? Uno es el gobierno colombiano y otro es una guerrilla del ELN. Entonces tendrán que ir a una mesa con sus equipos, con sus estrategias, con sus propuestas, a construir algo compartido como es la construcción de un acuerdo de paz. Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Capital Político. Espero que no sea la última vez y que podamos seguir haciéndole seguimiento a lo que sucede con este proceso de paz con la guerrilla del ELN. Pablo, muchas gracias a ti, muy amable por tenerme presente e insistir en que la paz total es necesaria y es posible. Para darle seguimiento a nuestra acostumbrada agenda internacional, nos acompaña Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, con quien vamos a repasar dos temas: Nicaragua por un lado y la creciente tensión por la guerra en Ucrania entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Ricardo, bienvenido a Capital Político, ¿cómo está? Buenos días a todos y a todas, mil gracias por la invitación. Ricardo, arranquemos por el caso de Nicaragua. ¿Qué está sucediendo allá? Recientemente se conoció que se acusó a 13 personas vinculadas a la oposición, incluidas 2 ciudadanas de doble nacionalidad nicaragüense y francesa, por delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o a la propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. ¿Esto en qué contexto interno sucede y cómo pues se relaciona igual con lo que viene pasando desde hace un tiempo en este país? No, pues es una clara violación a los derechos humanos, al el sistema interamericano de protección de derechos humanos y todo ese corpus juris de tratados que buscan proteger los derechos humanos de todos los individuos. En ese sentido, la dictadura, porque no tiene otra forma de ser denominada en la medida en que está queriendo quedarse en el poder, utilizando mecanismos que van en contra de los principios democráticos y de la Carta Democrática, hacen que hoy en día pues, sea un régimen dictatorial, el de Nicaragua, que ha terminado por meter a la cárcel y atacar
a todo aquel que pretenda ir en contra de ese deseo de la pareja Ortega, de Rosario y de Ortega, de quedarse en el poder. Las violaciones a derechos humanos son absolutamente claras ahora y en ese sentido vemos cómo con relación a esa crítica que hace el gobierno de los Países Bajos, por ejemplo, hace que haya un retiro del beneplácito de la embajadora de los Países Bajos en Nicaragua. Y así ha sucedido con otros estados. Y, por ejemplo, el rechazo de otorgar el beneplácito al que había sido designado como nuevo embajador de los Estados Unidos. Entonces, la situación es supremamente grave y compleja y creo que debe haber un pronunciamiento de la comunidad internacional. Quisiera, Ricardo, que dividiéramos en un segundo estos dos sucesos, digamos, tanto con Países Bajos como con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí y qué implicaciones tiene esto en términos, pues, de la diplomacia que está manejando el gobierno Ortega en la actualidad? Pues yo creo que con relación a los Países Bajos, lo que hubo ya fue una fatiga de buscar hacer entrar en razón al gobierno de Ortega, en la medida en que, por ejemplo, desde hace varios años el Reino de los Países Bajos viene financiando la construcción de un hospital en Nicaragua. Eso, pues, se envió el dinero, pero el hospital nunca vio la luz. Esas obras quedaron paralizadas. Sin embargo, pues para el Reino de los Países Bajos era importante poder seguir manteniendo un diálogo para poder establecer una mejor relación y tratar de mejorar las cosas desde adentro, la situación de derechos humanos desde adentro. Finalmente, ante las críticas justificadas que hacía el Reino de los Países Bajos por intermedio de la embajadora, pues hacen que termine habiendo un cansancio de lado y lado y la reacción del gobierno Ortega de forma absolutamente radical y un mecanismo realmente muy fuerte en la diplomacia, decide retirar las credenciales y el beneplácito que tenía la embajadora. Entonces, en ese sentido, pues hay la expulsión, declarar persona non grata, no tengo claro cuál fue el mecanismo utilizado, pero hay una salida y una ruptura entonces de las relaciones entre los Países Bajos y Nicaragua. Con relación a Estados Unidos, pues la situación era como más previsible en la medida en que Estados Unidos pues siempre ha tenido una posición que a Nicaragua no le ha gustado y hay toda una historia que viene con eso de la fuerte presencia en muchos periodos de la historia nicaragüense, en territorio nicaragüense, y Estados Unidos siempre tratando de tener injerencia allí. Ahora, en este momento en el que pues, hay una clara violación de derechos humanos en Nicaragua, que la familia Ortega se ha quedado en el poder amañando elecciones, hace que toda crítica que venga también de los Estados Unidos, pues conlleve a que no se le otorgue el beneplácito a quien había sido designado como embajador. El del caso de Países Bajos, ¿esto puede llegar a tener implicaciones en la relación Nicaragua con la Unión Europea en general? Pues en principio es una relación bilateral, pero obviamente que se va fragmentando. Hay un tema que sería interesante seguir y es el hecho de que si la embajadora de los Países Bajos sale de Nicaragua, el embajador de Nicaragua tiene que salir de los Países Bajos. Y recordemos que el embajador de Nicaragua en los Países Bajos es el embajador Argüello, que ha sido el agente de Nicaragua en todos los casos ante la Corte Internacional de Justicia y que en este momento pues nosotros tenemos aún un caso en la Corte Internacional de Justicia y viene la pregunta de saber si el señor Argüello podrá estar presente o no podrá estar presente en dichas audiencias si hay una ruptura de relaciones entre los dos estados. ¿Qué se puede esperar, para ir cerrando el caso de Nicaragua, de la relación entre el gobierno colombiano, el gobierno Petro pues particularmente, y el gobierno Ortega? ¿Qué retos y qué cosas cree que se puedan venir en el camino? Yo creo que el pesimismo seguirá andando, porque Colombia ya trató de hacer una avanzada con Nicaragua para tratar de llegar a unos acuerdos y tratar de liberar unos prisioneros. Nunca se supo con precisión cuál era el alcance de esos acuerdos. Sin embargo, la reacción en Managua, a mi modo de ver, fue bastante fría y en ese sentido creo que la Cancillería colombiana pues ya
tiene la medida de que Nicaragua pues no quiere entrar en ningún tipo de negociaciones, y en ese sentido yo creo que las relaciones entre los dos estados, a pesar de los gobiernos que haya, va a seguir siendo muy fría. Yo no creo que Petro sea tan cercano como dicen ideológicamente de Ortega, porque el presidente Petro ha insistido en reiteradas ocasiones en la protección y la defensa de los derechos humanos, lo mismo que el canciller Leiva. Y claramente en Nicaragua pues eso no ocurre en este momento. Y precisamente pues los acercamientos que hubo fue precisamente para liberar presos políticos a quienes les están violando los derechos humanos. Entonces ahí queda claro que la posición del actual gobierno en Colombia sí busca esa protección de los derechos humanos, mientras que en Nicaragua claramente no. Pasemos, Ricardo, ahora a la guerra en Ucrania. Viene una preocupación, o sea, como aumentando la tensión con respecto a las decisiones que está tomando Putin. ¿Podrían empezar a darnos un contexto de lo que ha sucedido en los últimos días con el referendo, con la ocupación y pues los últimos, digamos, movimientos que han tenido lugar en el marco de la guerra? Yo creo ahí que pues Putin y Rusia, y específicamente Putin, no se esperaban que esta guerra fuera a durar tanto tiempo. Lo manifesté en varios medios cuando empezó la guerra, y es que pues históricamente uno sabe cuándo han empezado las guerras, pero no cuándo terminan. Y aquí yo creo que ese adagio también está funcionando en este momento, y que Putin nunca pensó que fuera a ser tan largo el conflicto en Ucrania. Se trata de una invasión, claramente hay una violación de las normas del derecho internacional, hay un uso de la fuerza no autorizado por parte de Rusia, se han cometido actos de genocidio, de acuerdo con lo dicho por el mismo Putin, y esa es la razón por la que Ucrania demanda a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. Y en ese sentido también es muy interesante ver cómo, con relación a esa competencia que otorga la Convención para prevenir el crimen de genocidio, entonces yo lo que empiezo como a ver de un tiempo para acá es que Putin está sintiéndose como en una sin salida, como a estar acorralado, y empieza a tomar una serie de medidas desesperadas. Entre esas medidas está la del supuesto referendo, que pues es un referendo votado por personas que están bajo la presión y las armas de Rusia, lo cual pues no genera ningún tipo de libertad en la expresión de esa voluntad, por lo cual no podría ser considerado como un referendo legítimo. Putin considera que con eso está legalizando la anexión de esas 4 regiones, pero en realidad lo que hay es creo yo, una sin salida que está empezando a sentir Rusia en este momento, y que hace que estén tomando este tipo de medidas que no tienen ninguna presentación, ni pueden llegar a ser consideradas como legales, en la medida en que pues bajo la fuerza de las armas, expresar la libertad en un voto, expresarlo libremente, pues no tiene presentación. Se manifestó entonces Putin en su momento hablando sobre pues, que si la integridad territorial del país iba a ver amenazada y no utilizar sin duda todos los medios disponibles. Esto pues ha ido escalando un poco la tensión. ¿Qué podemos esperar del papel que está jugando Estados Unidos, de esta tensión actual, y qué puede pasar en un futuro cercano? Yo lo que veo ahí es que Estados Unidos ha sido bastante cauto, ha tenido una posición clara pero cauta, y yo creo que eso ahí lo que demuestra es precisamente ese temor que hay en que Putin podría utilizar, en el momento en el que se sienta acorralado, pues todos los medios que tiene para, entre comillas, defenderse, pero pues que no es más que aumentar la agresión y llevar al mundo pues a una situación muy complicada en el eventual caso en que Rusia decida hacer uso de las armas nucleares, que sería como el punto máximo de escalamiento del conflicto. Y ya estaríamos frente a una situación supremamente compleja. Pero pues Putin ha demostrado que aquello de los límites razonables, pues eso no es lo suyo, y cualquier cosa podemos esperar de un personaje como él. Ricardo, pues muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación a Capital Político, y espero que volvamos a conversar.
Y para cerrar nuestro temario vamos a hablar del asesinato a líderes ambientales. Según la ONG Global Witness, que elabora cada año un informe en el que se presenta el panorama mundial de los asesinatos a líderes ambientales, las consecuencias de estos homicidios y las estrategias para prevenirlos, en la última década en el mundo han sido asesinados 1.731 líderes y lideresas, de los cuales 322 tuvieron lugar en Colombia. Y en su más reciente documento reveló que en 2021 se registraron 200 homicidios en el mundo, de ellos 33 en Colombia, siendo el segundo país ocupando pues un desafortunado escalafón después de México, donde ocurrieron 54 asesinatos. Y si bien hubo una reducción con respecto al año pasado en el país, las cifras siguen siendo alarmantes. Señala el informe que 27 estuvieron relacionados con la protección de la tierra y 6 por luchar contra la expansión de cultivos ilegales, y habla que las consecuencias de esta violencia se sienten particularmente los grupos más vulnerables, incluidos pequeños agricultores y los pueblos indígenas. Para hablar un poco más de este tema, entender esta problemática, estamos con Silvia Gómez, directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas. Silvia, bienvenida a Capital Político. ¿Cómo va todo? Hola, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Silvia, sí, arranquemos precisamente como hablando del informe. ¿Qué conclusiones o qué elementos debemos resaltar de lo que ahí se señala? Sí, pues el informe sin duda es preocupante. Desafortunadamente no son cifras nuevas, es decir, no es un tema nuevo, sino que ya, por ejemplo, era una tendencia que venía también, pues, inclusive desde, obviamente, el gobierno anterior, y pues yo creo que las cifras son inclusive peores, ¿no? Ahí en el último también informe como de Indepaz, pues también las cifras son dificilísimas porque son casi como 1.000 líderes y lideresas y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados. Y pues sí, como dices, como que Colombia se ha posicionado como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medio ambiente y de los territorios. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que decir que son como pues parte como de nuestra vida en Colombia, que es paradójica, y es que al mismo tiempo en el que somos uno de los países más ricos en biodiversidad, más ricos en diversidad cultural, en lenguas, en culturas, pues también somos uno de los países más peligrosos para vivir. Y ahí demuestra entonces pues que también ahí hay una tensión entre el desarrollo, hay una tensión entre el crecimiento industrial, hay una tensión entre la visión extractiva del territorio, y hay una tensión obviamente entre la necesidad de cuidar los recursos naturales, de atender el cambio climático, de cuidar la diversidad, de reconocer que los pobladores locales de las comunidades son realmente las que tienen la última voz. Entonces yo creo que ahí hay una tensión pues que no es nueva, pero que en estos momentos sí se viene profundizando de una manera pues muy tajante. Con respecto a eso último que señala, de los 33 asesinatos, 16 eran indígenas. ¿Por qué este grupo poblacional se encuentra particularmente vulnerable frente a la protección del medio ambiente? Pues yo creo que hay dos elementos importantísimos. El primero es que efectivamente los pueblos indígenas pues están localizados y están ubicados en lugares donde efectivamente hay recursos, y hay recursos valiosos, es decir, hay metales preciados, hay oro, pues hay maderas, hay tierras, ¿no? Entonces, pues ahí es donde vienen también todas las presiones, y desafortunadamente, pues todavía estamos en un proceso de hacer el reconocimiento real del marco jurisdiccional que rige Colombia, el reconocimiento de la Constitución de 1991, el reconocimiento también de las entidades territoriales indígenas, el reconocimiento de los pueblos indígenas también como autoridades ambientales. Ahí estamos haciendo un trabajo en la Amazonía, por ejemplo, de reconocer que a través de un decreto que se llama el 632 hay unas áreas no municipalizadas, que es decir, áreas donde no hay municipios y donde no hay gobiernos, que hay territorios indígenas. Ese decreto dice pues que los gobiernos indígenas son entidades territoriales. Entonces lo que quiero decir es que hay marco legal, pero todavía no hay un pleno reconocimiento en la práctica y una inclusión de la institucionalidad indígena en la institucionalidad nacional. Y eso hace también entonces que sean pues territorios obviamente muy alejados, donde el gobierno desafortunadamente pues no llega, no hace presencia, y ahí tenemos un trabajo por hacer, y
y es realmente reconocer que los pueblos indígenas y los gobiernos indígenas son autoridad en su territorio, que son realmente no solamente autoridad política o administrativa, sino autoridad también ambiental, y garantizar ese reconocimiento y esa autonomía yo creo que sería pues un avance importantísimo para poder cuidar esos territorios. En este momento, pues si bien hay normas legales que lo permiten, estamos en un limbo, pues porque no hay reconocimiento pleno de los gobiernos, sobre todo departamentales. Entonces yo creo que tiene que ver con una riqueza grandísima que está en sus territorios, con una incapacidad también del Estado de reconocer que los pueblos indígenas son autoridad y por ende reconocer que realmente son las autoridades ambientales en sus territorios. Y pues también los pueblos indígenas obviamente tienen una relación histórica completamente distinta con la naturaleza. Para la gran mayoría de ellos la naturaleza pues no es como una unión de sujetos, sino como decía Thomas Berry, es una comunión de sujetos, y la naturaleza también es gente y ellos son parte de la naturaleza. Entonces también pues ejercen mucha más resistencia frente a esta destrucción y frente a esta explotación y esta visión extractiva, porque sí tienen una relación con el territorio pues mucho más cuidadosa, y porque no creen que la naturaleza simplemente es un lugar donde extraen todo lo que necesitan y ya está. Entonces ahí también hay una corresponsabilidad mayor. Silvia, tenderá esta tensión que menciona más con respecto a los modelos de desarrollo y bajo la visión, digamos, de progreso actual preponderante, aumentar esa tensión ahora que se ponen sobre la mesa la necesidad como de pensar alternativas y cómo se podría llegar a subsanar o a dar mejor trámite a esas tensiones. No, yo la verdad estoy esperanzada. Yo creo que finalmente lo que se necesita también es un poco de orden y es un poco de visión y es un poco de reconocimiento a los pobladores locales de verdad de sus territorios, y yo creo que eso está puesto. Es que no olvidemos también que, por ejemplo, en Colombia el 44% del territorio nacional es amazónico, o sea, es casi la mitad del territorio. Por ejemplo, el 70% del agua que se utiliza en la agricultura y el consumo humano en la región de todos los Andes, pues proviene de la Amazonía. Y es el hogar de 64 pueblos, de 64 pueblos de los 115 de todo el país. Entonces yo creo que esa reforma y esa visión que se tiene actualmente de generar otras políticas que sean un poco más reales con la vocación territorial de los territorios, que se piense también como en unas políticas de desarrollo pues más desde, por ejemplo, la Amazonía y para la Amazonía, que se incluya y que se tenga en cuenta que Colombia es un país diverso y que la diversidad sea un pilar para construir realmente el modelo de desarrollo que queremos. Yo creo que eso es una oportunidad. En Colombia repetimos pues algunas cifras que tenemos siempre ahí en el aire, como que 1% de la población posee el 81% de la tierra cultivable, porque marca un problema de concentración grandísimo. Estamos en este momento ante un gobierno que busca una reforma agraria. ¿Qué dificultades o qué retos se hacen visibles los asesinatos de líderes ambientales con miras a este propósito y a cumplir lo prometido en campaña? Pues yo creo que lo primero es un fenómeno muy difícil, y después el acaparamiento de tierras. Y esa es una dinámica que lleva mucho tiempo y que pues finalmente ha demostrado también que pues la vitalidad de los bosques, sobre todo como en los departamentos de Guaviare, de Caquetá, de Meta, está en riesgo. Y pues eso hace también entonces que pues eso llama también a la necesidad de entender, por ejemplo, que toda esa parte del sur del país y la Amazonía tenemos que entenderla también de una manera bien distinta. O sea, no es lo mismo las dinámicas de deforestación y de acaparamiento de tierras y por ende de vulnerabilidad de la vida de los pobladores indígenas en esa zona del arco de deforestación que en la zona del noroeste amazónico, donde los índices de deforestación son menores y donde digamos que hay un poco de seguridad, pero también donde desafortunadamente
realmente hay una llegada también de economías ilegales y hay también pues minería ilegal, y eso pues hace también que haya no solamente contaminación, sino también unas economías que están poniendo en peligro pues la vida de los pobladores locales. Entonces pues yo creo que las reformas rurales pues son también, es una propuesta muy ambiciosa que en cualquier otro contexto se harían en, no sé, 15 o mínimo 12 años, y pues bueno, el gobierno está pretendiendo hacerlo, pero yo creo que hay que empezar. Nosotros estamos conscientes de que poner orden en la casa, pues tocaba hacerlo, pues se demore lo que se demore, y yo creo que ahí también pues refuerzo la idea de reconocer y de entender que en la Amazonía colombiana y en estas zonas donde hay pueblos indígenas, también en la costa, también en el norte del país, es muy importante reconocer la autoridad de estos pueblos y hacer justicia al marco legal que ya reconoce que ellos son entidades territoriales indígenas, y desde ahí hablar de gobierno a gobierno, que el gobierno reconozca que los pueblos indígenas son gobierno en su territorio y que tienen las mismas condiciones y las mismas competencias político-administrativas, fiscales, ambientales que cualquier otra entidad territorial, y yo creo que eso facilitaría muchísimo. El gobierno ha insistido mucho en los diálogos interculturales, en los diálogos regionales, y también yo creo que está siendo muy disciplinado, no solamente en abrir el espacio al diálogo, sino en después recoger las lecciones, recoger las visiones de los pobladores locales y ver eso cómo se aplica. Y yo creo que una de las recomendaciones pues sí es realmente construir esas reformas y desarrollar esas miradas distintas con los pueblos indígenas, con sus propuestas de desarrollo, que son propuestas distintas y que son propuestas que están realmente tendiendo a poner la naturaleza en primer lugar y a poner la vida como un todo en primer lugar. Ya mencionaba algo al respecto, pero ¿está el Estado en capacidad de controlar esa ampliación de la frontera agrícola que hace parte además pues del acuerdo de salido de La Habana, del proceso de paz, y evitar que esta concentración de tierras en ciertos sectores del país se siga dando y que deriven nuevos conflictos futuros territoriales? Si me preguntas, el Estado central actual, como está, es absolutamente incapaz, pero un Estado multiétnico y pluricultural que reconozca la autonomía, la soberanía y la capacidad administrativa de los pueblos indígenas y que realmente haga viable la descentralización, yo creo que ahí estaría en capacidad de controlar la ampliación de la frontera agrícola, estaría en capacidad también de llevar a cabo reformas agrícolas pues ambiciosas. Pero si el Estado nacional centralizado considera que su cuerpo actual y cómo está operando va a ser la manera de controlar el territorio, va a ser la manera como de administrar y de gobernar, eso ha sido un error inmenso, y por eso desde 2008 ya en el gobierno de Santos se visibilizó la necesidad de aprovechar esas áreas no municipalizadas y de darle voz, capacidad de ejecución, de administración, de desarrollo político, fiscal y económico a los pueblos indígenas, justamente para eso, para en aras de reconocer que el gobierno es incapaz de llegar a esos territorios y que sobre todo los pueblos indígenas también tienen unas formas de gobierno que tienen mucho que aportarle al resto del país. Pero en la medida en que el gobierno central siga pensando que va a llegar a todos los territorios sin darle la autonomía real y sin reconocer la soberanía y la capacidad de gobierno que tienen los pueblos indígenas y los pobladores campesinos de esas zonas, va a ser muy difícil. ¿Qué recomendaciones da el informe para revertir esta situación, o también más allá del informe, de su experiencia, qué acciones se pueden tomar para detener el asesinato de líderes ambientales? La primera medida que tomó este gobierno, que yo creo que sigue siendo muy importante, pues es obviamente la firma y la adopción de Escazú. Yo creo que también ahí hay un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad, en cuanto a la protección, porque yo creo que en el momento en el que realmente reconozcamos que no hay unos aquí
otros allá, que también los pueblos indígenas son una amenaza para el desarrollo, y en la medida en que podamos reconocer que por el contrario, la visión indígena y el pensamiento ancestral de los indígenas tienen mucho que aportarle pues a este país y al mundo. Yo creo que ahí estamos también cambiando un paradigma y una visión de seguridad y una visión de protección de la vida, porque ahí estamos también entendiendo que no necesariamente la seguridad y la protección de la vida está en manos de un Estado al cual es difícil confiar en unas regiones donde el Estado no llega, sino que tiene que ver también con una visión pues mucho más de reconocernos como pobladores diversos, de reconocer la potencialidad que tenemos de cuidar mutuamente un territorio, como una idea también de aceptación y de cuidado mutuo. Y yo creo que ese es uno de nuestras lecciones aprendidas y de los mensajes, y es que en la medida en que realmente nosotros como sociedad, como cultura, como forma de pensar, podamos reconocer y valorar el conocimiento indígena y la visión que tienen los pueblos indígenas de la Amazonía, pues en ese momento vamos a entender también que no estamos opuestos, que no son una amenaza, sino que realmente hacen parte pues de una visión que Occidente desafortunadamente dejó de comprender, y que sobre todo para proteger el bosque es vital proteger los pueblos que lo vienen habitando. O sea, tenemos que entender también que toda la carrera contra el cambio climático, la transición energética, la necesidad de frenar el calentamiento global, no lo vamos a poder hacer si no reconocemos que los pueblos indígenas y las personas que vienen habitando el bosque son claves. Entonces yo creo que ahí hay maneras de cambiar ese paradigma de seguridad, de que alguien te cuide a cuidarnos mutuamente, de entendernos como opositores o como distintos o como diversos, a entendernos también como un país realmente multiétnico y pluricultural que puede convivir pues en paz, en la medida en que realmente entendamos que podemos sentarnos a la mesa de tú a tú, de gobierno a gobierno, entendiendo cuáles son los aportes que cada uno trae pues a esta necesidad de cuidar la vida. Para terminar, Silvia, quisiera que ampliáramos un poco el mapa al bioma amazónico. Tuvo lugar hace poco la primera vuelta de las elecciones en Brasil, después pues durante el gobierno de Bolsonaro, que lo que ha sucedido en la Amazonía ha estado como en el foco del debate. ¿Qué podemos esperar de estas dos visiones? Si gana Lula, pues que tiene una pequeñísima ventaja; si gana Bolsonaro, ¿cómo eso impactaría en el cuidado del bioma amazónico? Pues las elecciones el domingo pues me sorprendieron, porque de todas maneras fue una diferencia bastante corta. Sin embargo, yo sigo positiva en que la posibilidad en que el gobierno que tiene ahorita Colombia y la posibilidad de que suba Lula al gobierno nos va a permitir tener una oportunidad de abordaje hacia la protección de la Amazonía muy importante. O sea, tenemos los siguientes 4 años más importantes de nuestra historia, porque finalmente pues es la primera vez que tenemos un gobierno que esté incluyendo dentro de su plan de desarrollo y dentro de su plan de gobierno como una prioridad la protección de la Amazonía y la mitigación y adaptación al cambio climático, entendiendo también pues que sí, los bosques no se cuidan solos. Entonces ahí tenemos un reto, pero yo creo que las condiciones están dadas, y entender que son muchos pueblos, pero un solo bosque, una sola floresta, y que finalmente pues la Amazonía viene también en una tendencia pues de deforestación y de incendios pues muy difíciles. Es decir, hay estudios científicos también que demuestran que si el bioma amazónico como un todo pierde el 25% de su vitalidad, en ese momento va a entrar en un punto de no retorno y va a generar una sabanización del ecosistema irreversible, y en este momento ya estamos en el 17. Entonces, en los últimos 20 años, por ejemplo, la Amazonía ha perdido el 8.2 de sus bosques, y esas son cifras que nos tienen que alarmar. Entonces, yo creo que la oportunidad de que Lula esté en el poder y el actual gobierno esté también priorizando la protección del Amazonas con la inclusión y el reconocimiento de sus pobladores, eso es muy importante, porque eso realmente sí marca pues una visión muy diferente a la que veníamos teniendo, y pone en la agenda
política y pone en la priorización de presupuestos la protección del Amazonas. Entonces yo creo que estamos en un momento único, donde pues la paz es una prioridad, la transición energética es una prioridad, la protección del bioma amazónico y de la Amazonía es una prioridad, y ahí entre todos tenemos realmente que fortalecer la idea de que es muy importante entendernos como una sociedad diversa y abrir los canales para generar esa inclusión real en los sistemas de gobierno y reconocer la gobernanza, la autonomía y los aportes que tienen los pueblos indígenas para garantizar esta protección de la Amazonía. Pero yo creo que hay una cantidad de opciones también para garantizar sobre todo la conectividad del ecosistema amazónico, porque no solamente es una conectividad ecosistémica, tanto a nivel de las figuras de conservación como parques nacionales o áreas protegidas, sino también garantizar una conectividad cultural entre pueblos indígenas, comunidades campesinas, habitantes que tienen diferente conocimiento. Pero lograr esa armonización también entre países es muy importante, y sobre todo la conectividad pues, social y política entre actores, instituciones y gobiernos. Entonces, Silvia, muchísimas gracias por el tiempo y espero que nos volvamos a encontrar aquí en Capital Político. No, muchísimas gracias por esta invitación. Pues bueno, este también es un llamado como a toda la gente a abrir la curiosidad, a abrir el pensamiento y a entender también pues que la Amazonía se mantiene viva si protegemos la gente que la viene protegiendo por tantos años. Hasta aquí nuestro episodio. Recuerden que Capital Político no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian González y la producción de María Cuestas. Esto es comunicación pública y por eso no necesitamos financiación, pero sí nos ayuda a que nos compartan, le cuenten a sus amigas y amigos de lo que hablamos y así poder seguir creciendo y acompañándonos. Nos escuchamos el viernes con Santiago Rivas de regreso, y para que escuchen nuevos episodios de otros shows como De Vital Importancia, Respeto, Bogotá Comensal y Garra. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas como Capital Sotoro y contarnos qué les pareció este episodio a través de las redes. Estamos como @canalcapital. Nos escuchamos. Capital Sonoro.